Entonces, en la clase de hoy vamos a terminar de dar las propiedades. En la última clase habíamos llegado hasta la propiedad de la ley uniforme. Ahora vamos a la ley cancelativa. Bueno, ¿en qué consiste la ley cancelativa? Y la ley cancelativa consiste en esto. Si yo digo, por ejemplo, que x igual a y, y aplico logaritmo a ambos miembros, ¿sí? A esta expresión logarítmica yo lo puedo cancelar cuando, siempre y cuando todo el primer miembro esté afectado por el logaritmo de una base determinada y en el segundo miembro todo el segundo miembro está afectado por el mismo logaritmo de la misma base del primer miembro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y puedo hacer esta cancelativa y me queda directamente que x igual a y. ¿Sí? Estas propiedades van a aparecer en la resolución de ejercicios y ecuaciones logarítmicas sobre todo. ¿Sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Ahora lo que viene deberíamos hacer con demostración, pero lamentablemente por una cuestión de tiempo no voy a hacer demostraciones. Simplemente voy a aplicar la definición. Logaritmo de un producto. Bueno, ¿esto qué significa? Cuando yo tengo una multiplicación, producto, una multiplicación, ¿sí? Entre dos factores, ¿sí? X e Y, por ejemplo, y yo le aplico la propiedad de la logaritmación a esto, a este producto. Si yo aplico logaritmo a este producto, es lo mismo que decir la suma de los logaritmos de cada factor. O sea que el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Estas propiedades, como le dije en la clase anterior, ustedes lo tienen que manejar en ambos sentidos. De un producto transformado en suma y viceversa. La suma transformado en producto. Hay veces que le conviene aplicar en esta dirección, en este sentido, y hay otras veces que le conviene aplicar en este sentido las propiedades de la logaritmación. Vamos a ver un ejemplo. Logaritmo de 4 por 8. Bien. ¿Esto cómo sería la resolución de esto? Si yo aplico la propiedad... Profe, dice Soledad que la aceptes. ¿Cómo? Dice Soledad que la aceptes, digo. Pero no está acá en espera. Mm, No está acá. Se habrá desconectado. Ella sí, estuvo y sí. se desconectó, se ve. Bueno, cuando Pasa aparezca que de estamos vuelta yendo a le... la casa de la hermana, capaz se le cortó el wifi, Sí, no se sé qué cortó hizo. porque ella estaba. Y se habrá cortado de vuelta Sí, ahora. sí. Bueno, si aplicamos a este producto, la propiedad que acabamos de mencionar sería logaritmo de 4 más logaritmo de 8. Bueno, aplicamos, por este lado vamos a resolver como producto y por este lado vamos a resolver como suma. Y a ver qué pasa. Bueno, acá como producto tendríamos que multiplicar 4 por 8, 32. Perdón, acá la base del logaritmo vale 2. ¿Sí? Logaritmo no decimal, sino logaritmo con base 2, logaritmo con base 2, logaritmo con base 2. ¿Sí? Bueno, acá multiplicamos 4 por 8 es 32. ¿Sí? Entonces me queda logaritmo de base 2 de 32. Bueno, y acá ya aplicamos la definición del logaritmo que ya vimos en la clase anterior. Yo tengo que buscar el exponente de 2, ¿sí? Que me dé 4. ¿Sí? 2 elevado a qué número me da 4? Y 2. O sea que el logaritmo de 4 con base 2 igual a 2. Eso lo vimos en la clase anterior, pero lo resuelvo acá. Logaritmo de 4 en base 2, ¿sí? Tengo que buscar un número que cumpla la condición de que esta base, elevado al número que estoy buscando, me tiene que dar el argumento que es 4. ¿Y cuál es ese número? 2. Entonces el logaritmo de 4 en base 2 es 2. ¿Y 2 elevado a qué número me va a dar 8? 3. Bien. Acá, 2 elevado a qué número me da 32? Y 5.
Y acá 2 más 3, ¿qué es? 5. Bueno, con este ejemplo, nosotros comprobamos de que esta propiedad es válida. Pero cuidado, esto que hicimos acá no es una demostración. Esto que hicimos acá es una comprobación, no es demostración. ¿Sí? No voy a hacer la demostración por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero sí vamos a hacer un ejemplo para que sepan de que esto es válido, ¿sí? De que no, esto no es porque a mí se me ocurre decir esto se cumple, no. O porque a algún matemático se le ocurrió decir esto se cumple, no. Esto tiene su demostración. Bien, otra propiedad, el cociente. El logaritmo de un cociente ahora. Logaritmo de un cociente. Si yo tengo x dividido y, ¿sí? Y aplico logaritmo, ¿qué voy a tener? Si en el producto, ¿sí? La multiplicación se transformaba en suma, ahora en el cociente es lógico que sea en una diferencia. Entonces, ¿qué me va a quedar? Logaritmo de x menos logaritmo de y. ¿Sí? Ahora vamos a plantear un ejemplo y vamos a resolver. Por ejemplo, logaritmo con base 2 de 32 dividido 2. Bueno, si acá en la división aplicamos esta propiedad, que lo mismo que le dije anteriormente, esta propiedad hay que manejarlo en ambos sentidos, ¿sí? En este caso vamos a transformar el cociente en diferencia. Entonces, ¿qué voy a decir? Logaritmo de 32 de base 2 menos logaritmo de 2 de base 2. Bien, resolvemos por ambos lados, en ambos miembros, y tenemos que llegar a una igualdad si se cumple esta propiedad. Bueno, dividimos 32 con 2, 16. Entonces me queda el logaritmo de 16 de base 2. Acá, 2 elevado a qué número me da 32? 5. Menos 2 elevado a qué número me da 2? 1. 2 elevado a la 1 me da 2. Entonces el logaritmo es 1. Acá, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 16? Y a 4. ¿Sí? Y acá, 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. Acá llegamos a una igualdad que me está diciendo 4 igual a 4, esto es verdadero. Esto me quiere decir, significa que esta propiedad es válida. De vuelta, esto no es demostración, es comprobación. ¿Sí? Bien, entonces comprobamos que es válido y podemos aplicar. Podemos aplicar en ambos sentidos. Ahora vamos a otra propiedad, a la propiedad de la potenciación. A ver. Propiedad de la potenciación. Bien, si tengo, por ejemplo, a elevado a la n. Le aplicamos logaritmo a esto. ¿Sí? En esta propiedad dice que el exponente de la potencia pasa a multiplicar al logaritmo de la base de la potencia. Entonces sería así. Veamos un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, logaritmo de... Vamos a buscar un número. Propiedades. Por ejemplo, logaritmo de base 2 de 8 al cuadrado. Bueno, ¿esto qué quiere decir? De acuerdo a este concepto, este exponente 2 va a pasar a multiplicar
al logaritmo de la base, que en este caso va a quedar como argumento 8, base 2. Bien, resolvemos. Logaritmo de 8 con base 2, eso me da 3, o sea que me queda 2 por 2 al cubo es 8, entonces esto, el logaritmo de 8 base 2 es 3, y 2 por 3, 6. Esa es la forma de resolver una potencia. Y otra forma de resolver esa potencia, ¿qué sería? Bueno, vamos a hacer la comprobación. Si nosotros resolvemos 8 al cuadrado, ¿qué me queda? 64. Entonces tendría que resolver logaritmo de 64 de base 2. ¿Y cuánto es esto? Y bueno, tengo que buscar el exponente de 2. 2 elevado a qué número me da 64. Y bueno, 2 a la sexta me da 64, ¿sí? 2 a la sexta es 64. Por lo tanto, lo que estoy buscando es el exponente, entonces acá es 6. Si comparamos este resultado con este resultado, ¿sí? Evidentemente que llegamos al mismo valor. O sea que esta propiedad es válida. Y lo mismo que le dije con las propiedades anteriores, en ambos sentidos hay que manejar las propiedades, ¿sí? Y después, en el caso de la radicación, ¿sí? En el caso de la radicación, es semejante al de la potencia, ¿sí? Porque en definitiva nosotros toda raíz podemos convertir a potencia, eso ya lo sabemos. Logaritmo de una raíz. Bien, te voy a poner así, raíz enésima de p, y a esto lo aplico logaritmo con una cierta base, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que decir, el índice pasa a dividir, o sea, me queda 1 sobre n, por el logaritmo del radicando p en este caso, y con la misma base del logaritmo, ¿sí? Vamos a plantear un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo numérico. Después le explico cambio de base y ya estamos para resolver lo que sea. Vamos a hacer esta bien sencilla. Raíz cuadrada de 2, ¿sí? Le aplicamos el logaritmo de base 2. ¿Cuánto vale el índice? Bueno, acá el índice que no escribimos, ya sabemos que vale 2. Entonces, ¿qué me queda? Este índice pasa a dividir, ¿a quién? Al logaritmo del radicando, que es 2, ¿sí? Con la misma base, ¿sí? Y esto me queda 1 sobre 2. Que es lo mismo, en definitiva, esto es lo mismo que decir logaritmo de 2 con base 2 dividido 2, ¿sí? Bueno, 2 elevado a qué número me da 2? Y 1. Entonces el logaritmo de 2 con base 2 es 1. Sobre 2. O sea que el resultado en este caso es 1/2. ¿Sí? El logaritmo de la raíz cuadrada de 2 con base 2 es 1/2. Bueno, entonces vemos que esta propiedad también se cumple, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aprender a manejar esta propiedad en ambos sentidos. Hay veces que tengo la propiedad como un cociente, vamos a decir, de un exponente, de un índice, perdón, donde la base es un logaritmo, ¿sí? Bueno, esto, o el radicando, perdón, es un logaritmo. Lo podemos transformar directamente en una raíz. Bien, y por último, para resolver con calculadora logaritmos que no sean exactos, lo podemos resolver con calculadora científica, no la calculadora común. Por ejemplo, si yo quiero resolver logaritmo de 27 de base 2, ¿sí? Esto es igual a un número que debe cumplir que la base del logaritmo elevado a un número me tiene que dar 27. Bueno, no hay ninguna potencia, ningún exponente de base 2 que me dé 27, valor entero, perdón. No hay ningún número entero que me dé 27. Sí va a haber un número real, seguramente que sí, pero no entero. Entonces esto yo no lo puedo resolver por definición. Como no puedo resolver por definición este ejemplo, vamos a recurrir a lo que se llama cambio de base. Entonces, en vez de trabajar con logaritmo de base 2, vamos a trabajar con logaritmo decimal. ¿Y cómo es el cambio de base? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en calcular el logaritmo decimal de 27,
sea, el logaritmo decimal del argumento, dividido el logaritmo decimal de la base de la potencia. ¿Sí? Y esto lo tenemos que resolver con calculadora científica, ¿sí? La calculadora común obviamente que no me permite resolver esta cuestión, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo? Y escribo log 27, ¿sí? Ahí tenemos logaritmo decimal, vamos a esperar a que pase la propaganda. Archipelota no tiene esto de las redes, que el tema de la invasión de la propaganda. Bueno, ¿qué hago? Logaritmo de 27, dividido logaritmo, ¿sí? La tecla log, no la tecla ln, ¿sí? Porque tenemos la tecla log y la tecla nn. Esto ya hablamos en los primeros videos. Logaritmo decimal y logaritmo neperiano o logaritmo natural. Bueno, dividido logaritmo de 2, ¿sí? Cierro el paréntesis, y me da un resultado que es un número, en este caso un número irracional. Dijimos que iba a dar un número real, o sea, un número con cifras decimales. En este caso aproximado, porque no es igual, sino aproximado, 4, voy a redondear al segundo decimal, 4,75. Como el número que está detrás del 5 es 4, directamente quedan 5. ¿Sí? Pero esto tiene infinitas cifras decimales porque es un número irracional. Bueno, o sea que, ¿cuándo recurro al cambio de base? Cuando no tengo valores enteros en el valor del logaritmo, vamos a necesitar recurrir al cambio de base. ¿Sí? Bueno, esta es la parte conceptual. ¿Sí? Ahora, la parte procedimental serían las actividades que hay que resolver. Y en las actividades que vamos a resolver, que lo voy a subir al aula, tenemos muchos ejercicios para resolver. ¿Y qué vamos a aplicar? Y bueno, vamos a aplicar estas propiedades. O sea que para eso van a tener que mirar el video o todos los videos del logaritmo, de la definición donde arrancamos, las propiedades, más esto. ¿Hay más propiedades? No, ya no hay más propiedades. Pero sí, lo que sí hay son más aplicaciones. O sea, situaciones más complejas donde requerimos aplicar las propiedades de la logaritmación. Y eso lo vamos a resolver mediante las actividades, ¿sí? Yo voy a tratar de resolver una última que vamos a combinar. A ver, vamos a resolver esta. Logaritmo de 14 con base a un medio. Y a ver qué propiedad vamos a aplicar. Logaritmo de 14 de base un medio. Bueno, ¿a qué número tengo que elevar un medio para que me dé 14? Evidentemente no es un valor entero. Entonces, ¿a qué voy a recurrir? Voy a recurrir a un cambio de base. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Logaritmo de 14 dividido logaritmo de un medio. O sea que estoy hablando de logaritmo decimal cuando digo log. Entonces, resolvemos. ¿Cómo resolvemos? Nuevamente calculadora científica. ¿Sí? Entonces, logaritmo de 14 dividido logaritmo de un medio. Bien, el resultado me da menos 3, vamos a redondear, 81. Pero cuidado que son cifras, cifras decimales no periódicas, o sea, número irracional. Entonces, fíjense, ya acá no puedo aplicar la definición, ¿por qué? Porque me da un valor decimal. Es muy difícil resolver mentalmente esto, encima que es un número irracional. O sea que cuando los valores no son exactos, sí o sí vamos a tener que recurrir a esta propiedad que es el cambio de base del logaritmo. Bueno, y ahora lo que deberíamos resolver, pero ya casi no nos queda tiempo, es combinar todo esto que vimos. ¿Sí? Combinar absolutamente todo lo que vimos. Voy a tratar de plantear uno hasta que se corte el video. ¿Sí?
por ejemplo, logaritmo